Continuamos, amigos y amigas, a esta hora conversando aquí en el estudio de Luz Radio 102.9 sobre un tema que es tremendamente actual en nuestro país, del que se está conversando, del que se habla e incluso del que está orientando parte de los postulados del gobierno actual, como es la filosofía de Carlos Marx o el pensamiento de Carlos Marx, y en lo que posteriormente se llamó el marxismo. Y debatiendo acá y conversando acá, veíamos un tema fundamental dentro del marxismo, que era o un concepto o una idea tremendamente debatida, que es la explotación del hombre, ¿no? Y veíamos cómo dentro del marxismo el valor fundamental era el valor del trabajo, por lo tanto de los trabajadores, del proletariado. Me llama la atención que Marx no era justamente del proletariado, no era digamos, un burgués de la sociedad, una clase media de la sociedad alemana donde nació. Pero planteamos un tema, es decir, entonces, ¿qué hacemos? Si lo importante es el trabajo, ¿cómo se haría a la hora de ir a cobrar? Es decir, a la hora de que por el trabajo recibamos la recompensa, que en nuestro caso son los sueldos y los salarios. Y una de las cosas que planteaba Gabriel, el ejemplo que daba, por ejemplo, el grupo Cisneros, ¿quién cobrará más en el grupo Cisneros? Si Cisneros o un periodista, por ejemplo, ¿no? Obviamente, ustedes que nos escuchan y yo nos imaginamos quién será el que más cobra. Y aquí, en un momento, se movió la idea de la posibilidad de que tuviéramos sueldos más o menos equiparados, no la diferencia de un salario mínimo y de un ejecutivo que podía ganar digamos, fundamentalmente mucho más dinero que otro. También bueno, tendrá creo que hay empresas que el dueño creo que gana como 30, 40 veces más que el trabajador. Y entonces, claro, Marx veía eso como una explotación, porque el que realmente está produciendo, el que se está partiendo el lomo, el que está generando la ganancia es el trabajador. Lo que pasa es que yo creo que hay algunas críticas ahí, sobre eso podemos hablar un poquito más adelante, porque bajo ese esquema pareciera que el dueño de la empresa no hace nada, que lo que está es acostado en su casa, pero yo no creo que eso es realmente así. Yo creo que el dueño de la empresa asume riesgos que el trabajador no asume. Pero en todo caso, Alex, que tú habías dejado en el segmento anterior una propuesta interesante de parte de Tascón. Sí, Tascón fue el que movió eso, el de equiparar en Venezuela los sueldos. Eso tuvo sus gritos, sus salidas y durmió. Lo lastimoso es que Tascón es famoso por otras cosas y no por eso, ¿no? Que enturbiaron su imagen. Sacó eso, de todas maneras, eso tampoco caminó, pero... No, pero ese ha sido el modelo que se ha propuesto en las cooperativas, es decir, que los que forman parte de esa fuerza laboral que constituyen una cooperativa se repartan la ganancia. La cooperativa tiene por esa igual. Y orientación. obviamente esto está inspirado, bueno, creo yo, no sé, Henry, corrígeme si no es así, pero yo me da la impresión de que esto está inspirado en el marxismo, porque Marx dice, bueno, si hay una explotación del hombre por el hombre, la mejor manera de acabar con ella es que todos ganemos más o menos lo mismo, y que eso es realmente lo que persigue el comunismo, es decir, que los bienes de producción sean propiedades en común y que, claro, como es una propiedad en común, el reparto sea igualitario. O en todo caso, si no es estrictamente igualitario, que se repartan en función de las necesidades. Y Marx tiene una frase muy célebre que es de cada quien según su capacidad, es decir, el Estado le va a exigir a la gente que aporte según su capacidad. Tú, Alexander, por ejemplo, tienes la capacidad de dirigir una radio, entonces el Estado te exige que tú lo hagas. El Tigre Tony tiene la capacidad de llevar el control técnico, entonces el Estado le exige eso a Antonio. Pero a su vez, cuando va a repartir la ganancia, Marx dice, bueno, el criterio que debe privilegiarse es el criterio de la necesidad. Entonces, si tú tienes 4 hijos, tú deberías ganar más que aquel que tenga nada más 2 hijos, por ejemplo. Entonces, de cada quien según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Pero yo no sé, Henry, ¿qué tan inspirado en Marx está esto y qué tan viable lo ves tú? Bueno, efectivamente eso lo dice Marx, y muchos pensadores posteriores, muchos políticos se han hecho eco de esta frase, ¿no? Pero habitualmente lo que más el acento se coloca es a cada quien según sus necesidades, básicamente por los críticos al socialismo y al comunismo. Los críticos del socialismo y de los modelos socialistas y comunistas dicen que no puede ser de esa manera, porque hay una cantidad de gente impresionante que necesita o tiene más o menos las mismas necesidades, o hay unas personas que tienen más necesidades que otras, pero que por la fórmula marxista entonces todos deberían ganar más o menos igual. Claro, porque yo digo, no trabajo, si igualito por mis necesidades me van a pagar, entonces, me quedo en la casa acostado. Entonces tenemos el riesgo de personas que no trabajan, que no tienen ninguna función productiva, y van a ganar lo mismo que una persona que efectivamente se invierte su tiempo en la producción de riqueza, ¿no? Pero la primera parte de la proposición de Marx, que es de cada quien sus capacidades, efectivamente nos indica que
la persona se va a tener una remuneración equivalente a lo que produjo, a la capacidad de su trabajo productivo. Entonces, en ese sentido, Marx reivindica la capacidad productiva también del trabajador. Y en ese sentido, creo yo que solapa un poco aquella otra parte de la proposición que dice que a cada quien sus necesidades. Efectivamente, hay un grupo de trabajadores que producen, y lo que Marx intenta hacer es reivindicar la capacidad productiva de estos trabajadores y eventualmente convertirse en propietarios. Pero yo veo ¿no? aquí un problema, Yendrik, que es el siguiente, que si se va a otorgar al trabajador en función de su capacidad y se va a hacer una valoración, es decir, hay algunos trabajadores que son más capaces que otros y por eso van a ganar más, ¿quién determina cuál es la función más capaz que otra? En nuestra sociedad, un profesor universitario se supone que es más capaz que un barrendero y por eso gana más. Pero ¿quién lo determina? Porque pareciera que fuera arbitrario. Es decir, ¿qué es lo que hace el profesor universitario que amerite que él gane más que lo que hace un obrero universitario? Bueno, Marx tenía algunas consideraciones en relación al Estado. De hecho, no era muy amigo del Estado, lo consideraba, al igual que el anarquismo, por ejemplo, consideraba que el Estado debía eventualmente desaparecer. Es una buena pregunta porque el criterio pareciera arbitrario y pareciera que hubiera una persona que fuera de la sociedad que pudiera colocar ese criterio de valor allí y decidir quién trabaja. Yo creo que la misma sociedad se autodetermina en ciertas circunstancias y en ciertos momentos históricos la valoración de de varios tipos de actividades. Efectivamente, hay sociedades que valoran más el trabajo manual o grupos de personas que valoran más el trabajo manual y hay sociedades en donde se valora más el trabajo intelectual. Esto viene, supongo yo, de los griegos, ¿no? Que, digamos, la valoración, claro. La abstracción del pensamiento era mucho más importante que el trabajo manual, pero el trabajo manual, según el marxismo, era el que sustentaba la vida contemplativa de muchos de estos filósofos. Entonces, efectivamente Claro, ¿no? Y los historiadores de la filosofía siempre lo han dicho, para que surgiera un grupo de filósofos tenían que tener ocio y tenía que haber una gran masa que estuviese produciendo un excedente para que esta gente que no trabajara pudiese estar sentados pensando en las ideas y cosas. O sea, que realmente esa pequeña casta de filósofos explotaba al grueso de los trabajadores que producían para ellos. Y desde el punto de vista marxista, bastante inútil esta casta porque no eran fuerza de trabajo, ¿no? No, para nada. No, eso es bastante difícil de determinar, sobre todo en nuestras sociedades que conocido por todos el grado de tecnificación y complejidad que tiene de determinar este tipo de variables, en sociedades donde hay infinidad de instituciones, muchas más de las tradicionales como la iglesia, el Estado, los partidos, la educación, y que en cada una de estas instituciones se da sus propias reglas y se dan sus propios criterios de valoración. Efectivamente, yo creo que en la medida que el Estado racionalmente pueda más o menos determinar esto y pueda proteger a sus trabajadores, digamos, de la explotación del mercado, yo creo que esa sociedad sería un poco más equilibrada, ¿no? Personalmente creo que el Estado no debe desaparecer y que debe regular, en cierto sentido, los excesos de la libre competencia del mercado en la producción de mercancías y en la distribución de bienes y servicios, ¿no? Supongo entonces que el Estado es el que está competente o garantizado, competente para asumir esta medición, para asumir este cálculo de quién trabaja más y de quién trabaja menos y asumir la valoración de esto. Es tiempo de hacer una nueva pausa, seguimos conversando de este tema que nos reúne el día de hoy para conversar, debatir aquí entre nosotros, dejar las inquietudes en ustedes. Me gustaría que en la siguiente parte, que es la última, pudiéramos nuevamente volver tal vez a una actitud de decir, bueno, si me interesa conocer el tema de Marx y el marxismo, ¿de qué manera puedo ordenar mis lecturas, mi pensamiento? Pues se están diciendo tantas cosas, ¿no? Podríamos estar hoy leyendo el Manifiesto Comunista y al paralelo al Capital, y bueno, ¿cómo entiendo una cosa y la otra? O si el joven Marx, si me toca primero leer un libro del joven Marx, es lo mismo que el Marx del capitalismo. Vamos a hacer la pausa con este tema de Ricardo Arjona y continuamos esta conversación.